Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi equipo de trabajo está conformado por Brian Ascuntar, Jensi Mayar, Daisy Pantoja y mi persona, Erika Mayar. Nuestro tema es riesgo financiero. Empezaríamos definiendo qué es riesgo financiero. El riesgo financiero puede entenderse como la probabilidad de tener un resultado negativo e inesperado debido a los movimientos del mercado. El riesgo es inevitable en la toma de decisiones como la inversión. Hay diferentes causas por las cuales puede suceder, como lo es la administración inadecuada, el endeudamiento elevado, las variaciones de cambio o en las tasas de interés, las operaciones de mercado o inversiones con alto grado de inseguridad, la falta de información para tomar las decisiones, entre otras. Las empresas están expuestas a tres tipos de riesgo. El riesgo de negocio, estos son voluntarios y sirven para crear ventajas competitivas. Los riesgos estratégicos, derivados de los cambios económicos y políticos, y en los riesgos financieros, derivados de la volatilidad en los mercados financieros. Los riesgos a los que se enfrenta un inversionista en los títulos de una empresa se pueden definir de la siguiente manera: no sistemáticos o diversificables y sistemáticos o no diversificables. La diversificación es una manera de reducir el riesgo de una inversión o un portafolio de inversión mediante la combinación de distintas clases de activos o instrumentos, con el propósito de compensar con activos poco correlacionados un posible descenso en el precio de alguno de ellos. El riesgo no sistemático o diversificable es aquel que no afecta a todo el mercado, sino que solo afecta a una empresa o industria en particular. Estos son más fáciles de controlar. Tenemos algunos ejemplos en la capacidad y decisiones de los ejecutivos. Las huelgas, la disponibilidad de materia prima, la competencia extranjera y el adelanto tecnológico. También tenemos el riesgo sistemático o no diversificable, del cual les va a hablar mi compañera. El riesgo no diversificable, también denominado riesgo sistemático, se atribuye a factores del mercado que afectan a todas las empresas. No se puede eliminar a través de la diversificación. En este hacen parte factores como la guerra, la inflación, el estado general de la economía, incidentes internacionales y acontecimientos políticos. Son responsables del riesgo no diversificable. Como podemos observar en la figura, el riesgo no diversificable se representa mediante la línea horizontal por debajo de la cual nunca puede pasar la curva. Esto sin importar qué tan diversificado se vuelva el portafolio. Cualquier inversionista puede crear un portafolio de activos que elimine casi todo el riesgo diversificable. El único riesgo relevante es el riesgo no diversificable. Por lo tanto, cualquier inversionista o empresa debe interesarse únicamente en el riesgo no diversificable, ya que este es causado por factores que afectan al mercado en su totalidad y que son externos a la organización que emite el título. Cuatro tipos de riesgo financiero: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo operacional. Empezamos con riesgo de mercado. Es uno de los más importantes, ya que tiene un alcance muy amplio. Aparece debido a la dinámica de oferta y demanda. Es la pérdida que puede sufrir un inversionista debido a la diferencia en los precios que se registran en el mercado o en movimientos de los llamados factores de riesgo, como lo son las tasas de interés, el tipo de cambio, la inflación, la tasa de crecimiento, las cotizaciones de las acciones y las cotizaciones de las mercancías. Tipos de riesgo de mercado.
El riesgo de cambio es el riesgo que está relacionado a la pérdida que se da por las variaciones de cambio que se presenten. Los riesgos que están relacionados con este tipo de riesgo son el riesgo transaccional. Este se relaciona con las operaciones en monedas extranjeras que no estén vencidas. El riesgo económico. Este se asocia con la moneda oficial que utiliza la empresa para llevar a cabo sus actividades económicas. Y el riesgo contable. Este se da por las operaciones en monedas extranjeras. El otro tipo de riesgo es el riesgo de precios de las mercancías. Es la probabilidad de que exista un resultado negativo relacionado a los precios de los productos o servicios. Por ejemplo, si tenemos una organización y esta tiene que comprar un producto, sería una gran ventaja que este bajara de precio, y si dentro de su actividad social lo compra para venderlo, le sería beneficioso que el precio de este aumente. Sin embargo, pues esto va a depender de la oferta y demanda. El otro es el riesgo de interés. Este se da por la variación de interés en sentido contrario al que está establecido en la organización. Si la empresa tiene algún tipo de crédito o préstamo, le sería de gran ayuda que el interés baje. Pero si por el contrario la entidad es la que presta, le sería beneficioso que el interés suba. El riesgo de precio de las acciones se da cuando está la probabilidad de que una entidad tenga resultados negativos en su cartera de acciones. ¿Cómo enfrentar el riesgo de mercado? Existen diferentes mecanismos de contingencia que se pueden aplicar con el fin de mitigar los posibles riesgos que se puedan presentar debido a las variaciones que se den en el mercado. La primera es establecer políticas que estén relacionadas a las fluctuaciones de las divisas en los mercados nacionales e internacionales. Crear estrategias de mercado para que el producto o la compañía se posicione. Estar alerta a la inflación de cada país para que los movimientos no se afecten por los intereses de las tasas. Riesgo operacional. El riesgo operacional es un tipo de riesgo que puede provocar pérdidas a una empresa debido a errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas, entre otros. Este riesgo operacional va de la mano con todas las actividades, productos y procesos de la empresa. Además, para evaluar este riesgo se toman en consideración dos variables: la probabilidad de que suceda un evento que implique un riesgo a la empresa y que se podrá mermar en futuras ocasiones en función del número de veces que se dé. ¿Cómo? ¿Qué grado de probabilidad hay de que se rompa una máquina del proceso de producción? Además, el riesgo operativo afecta directamente al patrimonio de la empresa, en función de la gravedad del evento. En definitiva, podemos decir que el riesgo operacional es la probabilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas o insuficiencia de procesos, personas, sistemas internos y tecnología. Factores de riesgo operacional. Existen algunos factores de riesgo operacional que deben ser considerados por las organizaciones, como los que veremos a continuación. Recursos humanos. Uno de los factores de riesgo operacional son las actividades desempeñadas por las personas, ya sea por la competencia, conducta ética o atribuciones que tenga un funcionario. Un ejemplo: cuando un empleado tiene acceso a transacciones que no son de su competencia, pueden llegar a cambiar información sensible o tener a su disposición datos confidenciales de los clientes o de la compañía, lo que puede resultar en fraudes, robos y sabotajes, etc. Falta de segregación de funciones. Uno de los principios de control interno de una empresa es la segregación de funciones. Esta consiste en separar las actividades para que las responsabilidades de una o varias áreas de la compañía no recaigan en una sola persona. De ese modo, ningún funcionario debe gestionar todas las etapas
de una transacción. Cuando no hay segregación de funciones, un usuario podría acceder a transacciones para realizar acciones no autorizadas o fraudulentas. Por eso es un factor de riesgo operativo. Administración de usuarios y contraseñas. Los sistemas de infraestructura, la disponibilidad de almacenamiento y el procesamiento de la red de una empresa son factores de riesgo operacional. En ese sentido, si un usuario accede a sistemas de información que son sensibles para la compañía o cuenta con acceso a usuarios o a contraseñas que no son de su responsabilidad, puede aumentarse el riesgo de pérdida de confidencialidad o exponer los datos a modificaciones no autorizadas. Falla en los procesos. Los flujos o las etapas de desarrollo de producción o servicios, así como el registro interno de clientes a las transacciones que no han sido ingresadas de forma correcta en el sistema, pueden originar un posible riesgo operativo. De esta misma categoría de factores de riesgo operacional, entre aquellas transacciones que han sido registradas de forma incompleta, con información imprecisa o fuera del periodo contable correspondiente, cuando se utiliza un formato incorrecto para ingresar los datos o se registran sin contrastar con los datos existentes, se puede afectar de forma grave los riesgos contables. Clases de riesgo operativo. Las clases de riesgo operativo que existen para que pueda reconocer a tiempo en su empresa son los siguientes. Fraude interno. El robo, los sobornos o el incumplimiento de las regulaciones por parte de los empleados directos o terceros vinculados contractualmente con la empresa son riesgos producidos por fraudes internos. Fraude externo. Este tipo de riesgo se origina por la actuación de personas externas a la entidad. Pueden presentarse a través de robos, falsificaciones o ataques informáticos. Fallas tecnológicas. Si su compañía se expone a fallas en los sistemas de cómputo, en el hardware y en el software de la empresa, debe identificar los riesgos que estos eventos generan. Ejecución y gestión de procesos. Los errores de la gestión de procesos también implican un riesgo para la compañía. En este sentido, la captura de transacciones, el monitoreo, el reporte y la documentación de clientes, así como la gestión de cuentas, deben ser evaluadas para reconocer posibles riesgos operacionales. Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo. Toda actuación que infrinja la legislación laboral y la seguridad en el trabajo puede generar un riesgo patente. Lo recomendable es estar atento a posibles reclamaciones por daños personales o a casos de discriminación laboral dentro de la empresa. Daños a activos materiales. Circunstancias fortuitas como incendios, terremotos, actos terroristas, entre otros, pueden poner en riesgo los activos físicos de su entidad. Identificar los daños o prejuicios que estos eventos puedan ocasionar. Clientes, productos y prácticas empresariales. Se refiere a actos como competencia desleal, prejuicios a los clientes e información engañosa sobre los productos, lo que puede implicar un riesgo de incumplimiento involuntario y negligente. A continuación vamos a explicar cómo calcular un riesgo operativo en una empresa. Este es un concepto que se explica a través del volumen de ventas
y la estructura de costes operativos fijos y variables de una empresa. Como ya sabemos, los costes variables evolucionan en proporción al volumen de producción, mientras que los fijos son independientes a dicha producción. Para medir el riesgo operativo, comparando lo que varía el beneficio de explotación al variar el volumen de ventas, tal como se refleja en la siguiente expresión. El riesgo operativo es igual a la variación del beneficio antes de intereses e impuestos, beneficio de explotación, entre solo el beneficio antes de intereses e impuestos, entre la variación de ventas netas y entre ventas netas. El riesgo operativo tiene que ver mucho con lo que se conoce como efecto de apalancamiento operativo positivo, el cual se da cuando el coeficiente anterior es superior a la unidad, lo que significa que las nuevas ventas de la empresa incrementan el beneficio en una proporción mayor a la que aumenta la propia cifra de venta. Si se piensa que a medida que se aumentan las ventas y se cubren los costes fijos que no varían con la actividad, el margen se va dedicando a cubrir únicamente los costes variables, y este efecto encuentra explicación. Para estudiar mejor el cálculo de riesgo operativo, imaginemos una empresa que cuenta con la estructura de resultados que se muestran en el siguiente escenario. En el escenario 1, y a la que vamos a explicar la hipótesis de un aumento del 3% de sus ventas netas en el escenario 2. Como se puede observar, aumentando solo un 3% de las ventas, se ha logrado un importante incremento del beneficio, en concreto del 30%, por lo que esta empresa se puede decir que está trabajando con un elevado riesgo operativo, en este caso de 10 veces. Si el contexto en lo que se mueve la empresa es de un crecimiento económico, merece la pena pugnar por aumentar las ventas, puesto que la incidencia sobre la mejora del resultado es claramente positiva. No obstante, en épocas de recesión, trabajar con un riesgo operativo tan alto es peligroso, puesto que en una rebaja relativamente pequeña de las ventas puede motivar un desplome importante del resultado. Riesgo de liquidez. ¿Qué es liquidez? La liquidez es la capacidad que tiene una empresa para convertir sus activos en dinero efectivo de forma inmediata sin generar una pérdida de valor significativa. La falta de liquidez puede convertirse en el principio del fin de la empresa. Cuando una compañía no tiene la capacidad para hacer frente a sus obligaciones y compromisos financieros, en el corto plazo se dice que sufre de liquidez. ¿Qué es el riesgo de liquidez? El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de que la empresa no pueda cumplir cabalmente con sus compromisos como consecuencia de falta de recursos líquidos. Son las pérdidas que se puede sufrir una institución al requerir una mayor cantidad de recursos para financiar sus activos a un costo posiblemente inaceptable. Es la imposibilidad de transformar en efectivo un activo o portafolios. Es la contingencia de que la entidad incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos y la realización de operaciones con el fin de lograr la liquidez necesaria para poder cumplir sus obligaciones. También es el manejo de activos y pasivos. De acuerdo a su liquidez, los activos deben clasificarse en 3 tramos. De disponibilidad inmediata, que se refiere a inversiones a muy corto plazo, en algunos casos redimibles en un mismo día.
que se tiene por lo general para imprevistos o pago de compromisos que no son muy representativos. Activos líquidos son aquellas inversiones a plazos hasta de 1 año, por lo general con plazos de 90 días y de alta liquidez. Inversión son inversiones a plazos mayores a 1 año, pero de menor liquidez, principalmente en bonos, pero con mayor rentabilidad. ¿Cómo puedo mitigarlo? El riesgo de liquidez se puede atender de 2 formas: aumentando los pasivos, es decir, adquiriendo fondos, tomando créditos, realizando operaciones del mercado monetario, y reducir los activos, reduciendo depósitos en las diferentes entidades financieras. ¿Cómo medir el riesgo de liquidez? El riesgo de liquidez puede medirse a través de las siguientes fórmulas: liquidez general, que es igual a activo corriente sobre pasivo corriente por 100, y esto es igual a un porcentaje. Mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas en el corto plazo. Acid test, que es igual a activo corriente menos inventario sobre pasivo corriente. Es la resta del activo circulante de los elementos del inventario. Prueba defensiva, que es igual a caja y bancos sobre pasivo corriente por 100. Y esto es el indicador de si una compañía es capaz de operar a corto plazo con sus activos más líquidos. El capital de trabajo, que es igual a activo corriente menos pasivo corriente, y nos muestra lo que una empresa dispone tras pagar sus deudas inmediatas. Por último, apalancamiento o ratio de endeudamiento, que es igual a las deudas sobre pasivo, y es el capital propio. El riesgo de crédito es la contingencia que enfrenta el prestamista por la posibilidad de que el prestatario o deudor no cumpla con sus obligaciones de pago. Existen 2 clases de riesgo: el minorista y el mayorista. El minorista es el riesgo que se produce al financiar personas y pequeñas empresas. El mayorista se origina por las propias inversiones que hace la organización, ya sean ventas de activos financieros, fusión o adquisición de empresas. Tipos de riesgo de crédito. Encontramos 4 principales tipos de riesgo de crédito. El primero, riesgo de impago o de default, que consiste en que la parte que queda como endeudada o acreedora incumple las obligaciones de contrato relacionadas con el calendario de pago de interés y capital. El riesgo de rebaja crediticia, también conocido como riesgo de migración, hace referencia al riesgo que existe de que las agencias de medición bajen la valoración del crédito. El riesgo de exposición hace referencia al riesgo que existe sobre los pagos que se deben realizar en el futuro. El riesgo de spread de crédito, riesgo de que aumente la rentabilidad de un bono de referencia en relación a otro que posee la misma fecha de vencimiento. ¿Cómo calcular el riesgo de crédito? Para esto, hemos decidido explicar el siguiente ejemplo. El cálculo de riesgo de crédito se utiliza el concepto de pérdida esperada e interviene en diferentes aspectos, como la pérdida en caso de incumplimiento, la exposición al impago y la probabilidad de impago o de default. Vamos a aplicar la siguiente fórmula: pérdida esperada igual a probabilidad de default por exposición a default y por pérdida en caso de incumplimiento. Ejemplo: una persona posee una hipoteca de 300.000 euros al 4% de interés a 30 años. El departamento de riesgos ha determinado un 2% a 30 años de posibilidad de default y además estima la recuperación al 60%. Por tanto, la pérdida esperada sería
Solución. Pérdida esperada igual al 2% que el Departamento de Riesgos ha determinado por 300.000 euros por el 4% de interés. Esto nos da un total de 2.400 euros. La pérdida esperada es el valor esperado de pérdida por riesgo crediticio en un tiempo determinado. En este caso serían 30 años, resultante de la probabilidad de incumplimiento, el nivel de exposición en el momento del incumplimiento y la severidad de la pérdida. Esta fue nuestra exposición sobre riesgo financiero. Esperamos haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.